Saludos mi gente 04, con mucho cariño y agradecido de que todos ustedes se den cita una vez más pues a esta conversación que tenemos ya 3 días a la semana por esta vía. Feliciano comenta en esta versión del día 15 de mayo del 2020, con un tema importantísimo para todo el pueblo dominicano y para toda mi gente de Vallaguana y para toda la provincia de Monteplata. Hoy estaremos hablando, como ven la cinta que va pasando, sobre la defensa pública en República Dominicana. ¿Qué es esta institución? ¿De qué se encarga? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cuándo me puede ayudar la defensa pública a mí? Le pido a todos ustedes que se unan a este conversatorio que tenemos y que pues compartan en las redes sociales esta conversación que vamos a tener con todos ustedes y con dos especialistas, defensores públicos, quienes van a acompañarnos y que nos están acompañando en esta maravillosa conversación de esta tarde. Ya está disponible ahí. Dejen sus preguntas, pueden también ustedes hacer sus preguntas para que sean respondidas por nuestros invitados en esta tarde de hoy. Señores, la defensa pública es una institución que muchas veces la gente no conoce, que muchas veces la gente ignora de su existencia. Y César, para ello pues vamos a tratar de responder de una manera llana y simple como lo hemos venido haciendo durante todos estos comentarios que hacemos. Feliciano comenta que son comentarios llanos, que no pretenden pues más que de manera llana no superficial, sino en un lenguaje muy coloquial, llevar las informaciones a las personas. Estoy a la espera pues de los compañeros que se van a integrar pues a esta transmisión. Tenemos vamos a tener la compañía de mi compañero César, quien va a estar con nosotros, así también la licenciada Joana Encarnación, quienes también estarán con nosotros a lo largo de esta conversación sobre la defensa pública. Estamos esperando a que ellos hagan entrada para que empezar de lleno con eso. Señores, continúa lamentablemente aumentando la tasa de enfermos reportados por el Ministerio de Salud Pública. El día a día dice que la pandemia se va a quedar entre nosotros. Lamentablemente no hay forma de que la curva pues se estabilice, no vemos la forma de que esto se estabilice y seguimos haciendo las recomendaciones a todas las personas pues de que mantengan la distancia, que se mantengan en su casa lo más que puedan. Nada, estamos listos, ya compartieron el video, por favor compartan el video, únanse a esta conversación que es de todos y para todos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero César Ernesto Marte, quien es defensor público. Muy buenas tardes, César, bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, gracias por la invitación a tu live que hace cada día para orientar a la ciudadanía. Bien, César, vamos a hablar de la defensa pública. ¿Usted es defensor público? Así es, hermano, soy defensor público de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de la provincia de Santo Domingo. De la provincia de Santo Domingo. ¿Qué tiempo tiene como defensor público? Tengo alrededor de 4 años ya. Ya 4 años. Bien. César, aquí vamos a tener esta conversación diáfana con las personas, así, con la gente de a pie. ¿Cómo podemos nosotros definir qué es la defensa pública? Bien, la defensa pública es la institución que brinda servicios de defensa legal gratuita por medio de un cuerpo de abogados altamente calificados, dirigido a las personas privadas de su libertad, vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un abogado o que por cualquier otra causa no tengan un abogado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, es una oficina, es un órgano del gobierno, es un órgano del Estado, la defensa pública.
Bueno, sí, es un órgano perteneciente al Estado Dominicano, creado por ley, por la ley 277-104, pero además tiene rango constitucional, ya que la Constitución del año 2010 también la contempla su artículo 176. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esto de que cuando a la persona la arrestan, que generalmente nosotros vemos a través de una película, a través de una película, generalmente en el cine, que uno ve eso y dice, mire, usted tiene derecho a permanecer silencio, todo lo que usted diga será usado en su contra, tiene derecho a un abogado, si no tiene un abogado, el Estado le dará uno. Ese abogado a que se refiere ese policía es al defensor público. Exacto, ya que la defensa pública ofrece el servicio antes, durante y posterior al proceso penal. Desde el primer momento que una persona es arrestada, ese mismo Estado que te arresta, ese órgano persecutor a través ya de la policía o del Ministerio Público, tiene que brindarte también la opción a la persona de ser asistido por un técnico o por un abogado en este caso. Y específicamente para eso se creó la defensa pública. Muy bien, muchas gracias, César. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Johanna Encarnación, quien se une a nosotros. La vemos ahí que ya está en vivo, Johanna, se está arreglando el micrófono. Si mueve un poquito la pantalla. Hola. Buenas tardes, licenciada. Tiene que mover un poquito la pantalla para encuadrar más la cara, que se quede más en el centro. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, Johanna, nos decía César que inmediatamente por la persona es arrestada, tiene que, pues, el derecho a elegir un abogado, es decir, entonces, ¿es el Estado que le pone el abogado a la persona o la persona tiene el derecho a elegirlo? No sé si me escucha la licenciada. Sí, le escucho, ¿me escucha bien? Perfectamente. Le hacía una pregunta. Perfecto. Le hacía una pregunta. ¿La persona cuando es arrestada es el Estado que le pone el abogado o la persona puede elegir? La persona tiene el derecho de elegir el abogado que entienda. Ahora, si no tiene los recursos económicos o desea ser asistido por un abogado del Estado, perfectamente un defensor público puede asistirle, el cual se lo provee el Estado a los fines de garantizar el derecho de defensa de esa persona. Bien, usted es defensora pública, ¿dónde usted ejerce su... Existe un procedimiento para que la persona se pueda hacer asistir de un defensor público, el cual ya son mecanismos internos de la institución, como que no haya sido asistido por un abogado, automáticamente en las oficinas de atención permanente se le puede asignar el defensor que se encuentre de turno en ese momento. También la persona ya fue asistido por un abogado privado y desea los servicios. También existe otro procedimiento que con el desapoderamiento de ese abogado perfectamente puede ir a las oficinas y solicitar un defensor público para que le asista. Muy bien, muchas gracias. Pero vamos a hacer este proceso lo más detallado posible, porque para que las personas pues se vayan anotando si quieren un proceso. Vamos a simular que tenemos un proceso. La persona está siendo sometida a la justicia. ¿Cómo esa persona, César, tiene acceso a ese abogado? Porque la persona está presa. ¿Cómo él puede tener acceso a un defensor público, César? Bueno, puede serlo a través de un familiar. El familiar puede dirigirse a cualquiera de las oficinas de la defensa pública, solicitar un abogado, un defensor, y se le va a asignar. También los defensores, todas las semanas, hacemos visitas carcelarias. También ahí la persona se le podría acercar a un defensor público, solicitarle los servicios y la persona se va a encargar de tramitar esta solicitud a través de la secretaria para la solicitud de un defensor público. También hay casos que la persona... Es decir, si la persona está presa, el familiar va a la oficina. ¿Dónde están ubicados los defensores públicos? ¿Dónde están esas oficinas?
Bueno, las oficinas están normalmente en los palacios de justicia o las subproximidades, dependiendo de la jurisdicción, y siempre hay un personal encargado de recibir a los usuarios y darles las orientaciones del lugar. Ya. Entonces, Joana, en este caso, la persona va al familiar allá. ¿Qué necesita llevar el familiar? O si necesita llevar algo, licenciada Joana, para que la defensa pública, qué sé yo, le acepte el caso. Sí, tal y como le había explicado, en principio, si la persona ya tuvo un abogado privado que le asistió en una etapa anterior a esta, a la solicitud. No, licenciada, no, escúcheme, no, licenciada. Estamos hablando de una persona que está detenida y manda a un familiar a la oficina. Vamos a hacerlo dividido. Esta persona está detenida y manda a un familiar a la oficina. ¿Qué necesita ese familiar para llevar, si es que necesita algo? Para solicitar, si se le va a conocer medida de coerción, se le puede conocer perfectamente en atención permanente. Previo a que se judicialice quizás el proceso, no necesitaría en ese momento tal vez un defensor público, pero el familiar perfectamente puede hacer la solicitud previa, simplemente estableciendo de que esa persona se le va a conocer medida y que no tiene abogado ni tiene recursos para pagar un abogado. Ok, bien, pero no necesita ninguna documentación, es decir, yo tengo un primo preso, yo puedo ir a la oficina y solicitar, antes de que se le conozca la medida, puedo ir y solicitar pues el defensor público. César. Abogado para que un defensor público le pueda dar la asistencia. Ya. En ese momento, previo luego que ya para pagar un abogado. César, lo que pasa es que yo escucho como una segunda voz, por eso es que me quedo callado. No, hay un problemita. César, si tienes el celular y alguien está viendo la transmisión, debe ponerlo en mute, cualquier otro sonido, para que así no nos nunca eco y en ese sentido. Mi pregunta es, entonces, ¿no necesita la persona ninguna documentación para acercarse y recibir los servicios? Es decir, le van a conocer medidas de coerción a esta persona, o sea, y él lo que tiene contacto con su familia. Este familiar va a la oficina y no necesita llevar ningún tipo de información. ¿Me confirman ese dato? Al parecer no me están escuchando bien. Parece que tenemos un problema con la transmisión. Es decir, estamos conversando con Joana Encarnación y el defensor. Bueno, la persona debe llevar la información que tenga a mano. Si tiene un hijo detenido, por lo menos debe saber que está detenido. Ok. Entonces, tiene ¿qué le cuesta a la persona? Es decir, ¿le cuesta algo este servicio? ¿Debe pagar? Cualquiera de los dos, por favor. Es absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito. Es un servicio que el Estado le proporciona a las personas y no tienen que pagar absolutamente nada. El defensor está para asistirle, asesorarle en todo momento, sin necesidad de que esa persona tenga que hacer ningún tipo de sacrificio para buscar algún tipo de beneficio para el defensor. Es gratuito totalmente. ¿Y qué pasa si esa persona ya tenía un abogado? Es decir, si la persona tenía un abogado en el proceso y luego no se pudieron poner de acuerdo, ¿cómo esa persona entonces solicita un defensor público? ¿Qué tiene que hacer esa persona? César. César, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando, hermano. Le acabo de hacer una pregunta. O sea, no especificaste aquí. Sí, bien, al momento de que una persona, si tiene un abogado, tiene varias formas de ingresar, solicitar un defensor público. La primera de ellas es, ya sea por un decreto de abandono del tribunal, si el abogado privado, por cualquier justificación, sin alguna justificación previa, no asiste a la audiencia, pues el tribunal
le va a decretar el abandono y le tiene que preguntar al ciudadano si va a hacer uso de otro abogado privado o prefiere ser asistido por la defensa pública. Igual tiene que darle el plazo de 5 días. Si en los 5 días esa persona no apodera a otro abogado, pues entonces el tribunal va a remitir una solicitud a la defensa pública de que le designe un abogado. También si el abogado desiste del caso o no se pusieron de acuerdo, como tú dices, le puede llenar lo que se llama un desapoderamiento. Por medio de ese desapoderamiento se deposita en el tribunal y se deposita en la defensa pública, y con esto se solicita también los servicios de la defensa pública. Muy bien. Entonces, Johanna, esa persona puede elegir el defensor público que quiere. O sea, yo quiero que mi defensor público sea César Marte. Yo puedo elegir porque me dijeron que es el mejor defensor. Lamentablemente no se puede, porque es un sistema aleatorio en el cual tan pronto llega la solicitud, en la oficina se le asignan los casos según van llegando y dependiendo de la cantidad de defensores que hay. Es decir, que si fuera así, todos los defensores que quisieran estar con César Marte, todos los usuarios, perdón, que quisieran estar con César Marte, tuviera César Marte una sobrecarga laboral en comparación quizás con otros defensores igual de buenos. Se le da la oportunidad a todos de que dentro de sus casos puedan dar el mejor servicio, y es precisamente por eso, para que no haya que elegir entre defensores cuál me gusta más. Por eso se hace de manera aleatoria. Muy bien, es decir, entonces, hasta ahora hemos visto que el servicio es totalmente gratuito durante se está realizando, y cuando termina, ¿la persona tiene algún compromiso de pago al Estado? ¿Tiene que pagar al Estado o pagarle a la defensa pública? Cualquiera, César. Cualquiera. Sí, vamos a hacerlo. No tiene ningún compromiso, no. Tal y como te dije, es un servicio totalmente gratuito. La persona no tiene la obligación de remunerar el servicio. Regida por un principio, que es el principio de gratuidad. Ok, principio de gratuidad. Entonces, también, si ya la persona, el proceso es iniciado y es la propia persona que decide cambiar de abogado, que es un defensor público, necesita llevar alguna documentación aparte de que había dicho César de desapoderamiento. ¿Qué es eso del desapoderamiento? Johanna, ¿qué es eso del desapoderamiento que habló César? Sí. El desapoderamiento es un documento en el cual un abogado privado desiste a solicitud de su cliente, desiste de brindarle los servicios de defensa y asesoría que tenían en principio. Es como el rompimiento del contrato existente entre ellos dos. Al momento en que ya ese abogado se desapodera a través de ese documento, nos damos cuenta de que perfectamente podemos intervenir en el proceso, dándole la asistencia a ese ciudadano que la requiere. Sin eso es muy difícil, tal vez, a menos que sea, tal y como explicó César, a través de un decreto de abandono por el tribunal. Sin el documento es difícil hacer la solicitud, porque en muchos casos hay abogados que luego de que ya prácticamente no le están dando el servicio al cliente, después de un tiempo llegan diciendo que son los abogados del proceso. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, es una manera de confirmar de que ese usuario no tiene un abogado que necesita y que requiere de un servicio que nosotros le podemos brindar. Y César, ¿no puede tener él dos abogados? Un ejemplo, él se puede quedar con uno público y uno privado. No, la defensa pública y la defensa privada no pueden coexistir. Debe elegir la persona o un servicio público o un servicio privado. No pueden coexistir ambas defensas. ¿Y los defensores públicos pueden manejar todo tipo de casos? ¿Cuáles casos, Johanna, pueden manejar los defensores públicos o cuáles casos no pueden manejar? Los defensores públicos están preparados para manejar todos los casos en materia penal. Evidentemente,
en materia constitucional, en habeas corpus, amparo y demás, también se pueden hacer algunas acciones penal juvenil, pero ya en materia civil, laboral, ninguna de esas materias son manejadas por el defensor público. Sencillamente asistimos a los imputados en materia penal. En materia penal. ¿Y hasta dónde llega el servicio de los defensores públicos? César, esta para usted esta pregunta. O sea, ¿ustedes están con nosotros solamente en la medida de coerción o hasta dónde llega ese servicio del abogado público? Sí, el servicio de la defensa pública es, como te dije en principio, desde antes, durante y posterior, hasta que la persona se desvincule de un proceso penal. Una persona puede acceder a la defensa pública incluso desde antes de tener un proceso. Si siente que su libertad, el derecho de su libertad está siendo amenazado, puede solicitar los servicios de la defensa pública. Durante el proceso completo, desde un inicio, hasta que esta persona se desvincula del proceso. Como decía la compañera Giovanna, también dan un servicio desde penal ordinario, penal juvenil y ejecución de la pena. Es decir, las personas que están condenadas de manera definitiva y quieren aplicar por alguno de los incidentes o beneficios que le otorga la ley, como la libertad condicional, medio libre, etcétera, que son algunos de los beneficios. También el servicio de la defensa pública pues llega hasta ese alcance, es decir, hasta que la persona es desvinculada de manera completa del sistema penal. No, que entra hasta que termine. Aquí me ponen un caso hipotético. Me dice Luis Laforge. Vamos a poner en pantalla su mensaje. Aquí dice, en un caso hipotético, vamos a ocultar esta parte aquí. Dice Laforge, Luis Laforge, en un hipotético caso de que mi defensor público se trance por detrás con la otra parte, ¿cómo puedo proceder? Está hablando de manera hipotética, es decir, si el defensor público falta a su responsabilidad, ¿existe algún mecanismo que se puede hacer en estos casos? Sí, Luis, existe un procedimiento. Nosotros tenemos una oficina de control de servicio, en la cual esa oficina recibe denuncias de supuestos manejos o mal manejos de defensores públicos, y en ese caso cualquier persona que tenga una queja o algún tipo de denuncia puede hacerla a través de ese departamento. Ese departamento actualmente se encuentra en la oficina principal, en la calle Danay, número 20, en Gasco. A través de esa oficina se inicia en la una denuncia o da los resultados que quizás la información que usted andaba buscando cuando usted presume que ese defensor tuvo un mal manejo en el caso. Esa oficina trabaja específicamente para ese tipo de casos. Se llama Oficina de Control de Servicios. Muy bien. Entonces, en qué zona del país, en qué provincia están los defensores públicos, César? Porque mucha gente dice, bueno, pero yo no he visto un defensor público. O sea, ¿están en todo el país? ¿Dónde lo localizo? Sí, la defensa pública está en el país prácticamente completo. Hay algunos distritos judiciales que todavía no tienen oficina, alrededor de 3 o 4, pero brindan el servicio a través de un abogado contratado. Como te decía ahorita, la defensa pública está mayormente en los palacios de justicia de los distintos departamentos judiciales o distritos judiciales, y cuando no está dentro del mismo palacio, está bastante cerca de su ubicación. También pueden acceder a través de el teléfono de la defensa pública o del mismo portal de la institución, www.defensapublica.gov.do, y ahí pueden ubicar el teléfono de la defensa pública de su localidad, de su pueblo. Ya, Johanna, en cuanto a ese tema del acceso de las personas a los defensores públicos en su jurisdicción, que es el Distrito Nacional, ¿cómo nos ponemos en contacto con los defensores públicos? Sí, en la actualidad, debido a que estamos en un tiempo de cuarentena, la oficina principal está brindando servicios a través de los teléfonos
686-0556. De manera específica, la Oficina de Defensores Públicos del Distrito Nacional, en estos momentos tenemos una flota de contacto, debido a que la oficina se encuentra ahora mismo desocupada por esta misma situación. El número es 809 un problemita con la comunicación. De los defensores públicos del distrito. También tenemos un correo electrónico, el cual también cualquier tipo de situación, duda o inquietud se pudiera enviar desde a través de ese correo. El correo es distritonacional@defensapublica.gov.do. Ese es nuestro contacto. Por el momento, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta se pueden enviar a través de esos contactos. Ok, tenemos una pregunta. Dicen ahí, ¿qué es el derecho de defensa para los defensores públicos? Es decir, ¿cómo ustedes definen el derecho a la defensa? César, tenemos una pregunta. Bien, el derecho de defensa es el derecho que tiene toda la persona que está siendo sometida a un proceso judicial de acceder a los derechos que la Constitución pues así le consagra. Es un derecho fundamental de toda persona que es sometido a una acción de la justicia, incluso reconocido tanto por el Tribunal Constitucional como por los diferentes pactos internacionales que ha firmado nuestro país. Desde que una persona es sometida a un proceso judicial, se le tienen que respetar un sinnúmero de derechos, incluso puede ser el derecho a una defensa pública, en el caso de que la persona no tenga los recursos o por cualquier situación no tenga un abogado. También el derecho de esta persona a presentar elementos de prueba a descargo para demostrar su inocencia o cualquier tipo de un sinnúmero de derechos que tiene la persona para acceder al sistema de justicia. Bien, muchas gracias. Joana, licenciada, Encarnación, ¿puedo yo, una vez que ya me asignaron un defensor público, pero no me siento conforme, o sea, no, como que entre él y yo no hay química, digo, yo soy el imputado, ¿puedo solicitar el cambio de un defensor público? ¿Me lo pueden cambiar? Bueno, como dicen que nada es imposible, se pudiera hacer, pero debe existir una razón muy fuerte que no le permita a usted conllevar ese caso con el defensor público que le asignaron. Se puede dar una situación de intereses contrapuestos, se puede dar una situación en la cual el defensor se tenga que inhibir de un proceso. Se pueden dar varias situaciones. Sin embargo, debe existir una causa de fuerza mayor que permita que ese cambio se dé. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tengo por aquí. ¿Cómo los defensores públicos entran en contacto con sus representados? O sea, ¿dónde se ven, César? ¿Cómo funciona eso? ¿Tú dices el contacto con los representados? Sí, porque usted sabe, ustedes están en los palacios, en la oficina. Yo estoy preso. ¿Cómo funciona este contacto? Bien, hay personas, no todo el mundo está privado de su libertad. Si la persona está en libertad, puede dirigirse a la oficina de la defensa pública y tendría pues acceso a su abogado para que puedan platicar. Todas las oficinas tienen una área específica para conversar con los usuarios de manera privada, y también semanalmente hacemos lo que son, o hacíamos en el periodo normal, lo que eran las visitas carcelarias. Nos dirigíamos a las diferentes cárceles o centros penitenciarios de nuestro país a hacer contacto con estas personas y ahí tener ese contacto directo con el que tú te refieres, con el privado de libertad. Bien, pero usted está en la provincia de Santo Domingo, un ejemplo, la licenciada Joana, estamos hablando de cómo se hace el contacto. Usted está en la provincia de Santo Domingo y usted está en el distrito, pero ¿qué pasa cuando el imputado, un ejemplo, está en el 15 de Asua, licenciada Joana? ¿Cómo se hace el contacto? Sí, nosotros tenemos los viernes, normalmente, hacemos visitas carcelarias, tal y como explicó César. Tenemos un calendario en el cual un viernes nos toca La Victoria,
otro viernes no puede tocar Najayo, otro viernes no puede tocar San Pedro, Aso, etcétera. Si se da una situación particular en la cual usted como defensor tenga un imputado en una cárcel del país donde no es muy común enviarlos y usted necesita conversar con él, también se puede agilizar para que usted como defensor realice la visita, aunque otros no vayan. Pero todo eso se hace a través de la organización de la misma institución y de la oficina de manera particular. Pero ese es uno de las formas de nosotros hacer contacto con ellos. En estos momentos, como no estamos haciendo visitas carcelarias por la situación del coronavirus, nosotros mantenemos una comunicación por las vías electrónicas, dígase por WhatsApp, en muchos casos, llamadas telefónicas y demás. Esa es otra manera, nosotros también en estos momentos que se ha hecho tan difícil la visita, poder mantener el contacto y la comunicación con los usuarios que tenemos. Muy bien, hablando de eso, de en estos momentos, de la situación que nos acoge al país, que nos ataca, esta situación del coronavirus, el licenciado Marte, ¿qué está haciendo la defensa pública en cuanto a los procesos? ¿Están conociendo procesos? ¿Qué ha hecho la defensa pública en ese tema? Licenciado César, fue para usted la pregunta. No sé, parece que tenemos un delay con el sonido del licenciado Marte. ¿Qué está haciendo la defensa pública en tiempos de coronavirus, hermanos? ¿Se están conociendo los procesos? Bien, en la mayoría de los departamentos judiciales, incluyendo los Santo Domingo, se están conociendo las medidas de coerción de manera virtual. A partir de la próxima semana se van a empezar a conocer lo que son las revisiones que ya estaban fijadas, las revisiones de oficio, y también se podrán hacer solicitudes de revisiones de medidas de coerción en los casos que la persona esté en la etapa de instrucción hasta el momento. Y también se están conociendo audiencias de libertad condicional y de ejecución de la pena de manera general, de manera virtual, de manera remota. Ok, es decir, que la defensa pública continúa su trabajo. Pero hablemos un poquito de los defensores públicos. Ustedes como defensores públicos, lo primero es que son abogados. ¿Cuáles son los requisitos para ser defensor público, licenciada Johanna? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cualquiera puede ser defensor público? ¿Me escucha? Sí, bueno, primero es que hay que ser licenciado en Derecho, evidente, y cumplir con los requisitos que te exige un concurso de oposición que es público para todo el que desee participar y que cumpla con los requisitos exigidos dentro de la programación de ese concurso. Luego que ya usted deposita todos los requisitos que tiene, usted entonces pasa a unas pruebas que son dentro del cronograma del mismo concurso, una prueba escrita, una prueba oral, juicio simulado, en el cual usted va a demostrar las destrezas que usted tiene como abogado litigante. Luego que ya pasa esa etapa, entonces pasa a la escuela de la judicatura, donde completa un programa de formación que no estoy segura qué tiempo dura, creo que son 10 meses, porque a veces, dependiendo de la necesidad, el programa es más intensivo. Entonces ya, luego que usted aprueba los requerimientos de la Escuela Nacional de la Judicatura, pues usted está listo para la pelea, para ir a defender derechos a los tribunales de la República. Bien, bueno, pues no sé si quieren agregar algo más. Hemos visto en esta media hora cómo usted puede tener acceso a un abogado público, a un defensor público, y hemos visto las principales cuestiones que la gente siempre pues, se pregunta, de dónde están, cómo lo consigo. No sé, licenciado César, ¿quiere agregar algo más sobre la función del defensor público? Bueno, creo que la licenciada Johanna ha hecho una exposición magistral. Yo agregarle sería sobreabundar por lo mismo.
Bien, entonces las gracias a ambos licenciados por haber compartido con nosotros esta media hora en que hemos contestado algunas de las preguntas más frecuentes sobre la defensa pública en República Dominicana, que es una realidad, que es una institución fuerte, que es una institución sólida, que a pesar de ser una institución joven dentro del sistema, dentro del aparato de justicia, ha sabido ganarse un lugar primordial dentro de ese engranaje. La defensa pública tiene un eslogan muy parecido, muy repetido muchas veces por ahí, de que sin defensa pues no hay justicia. Muchas gracias, Joana. Se puede despedir del... Gracias a ustedes por invitarme. Sí, pero sí, antes de despedirme, quiero dar los números de la oficina de la provincia que le preguntaste a la licenciada Joana. Sin embargo, también en la provincia, como es uno de los municipios más grandes, es bueno que las personas que tienen alguna inquietud o alguna pregunta, pues puedan acceder a los números telefónicos de la institución, que son el 809-483-4805, extensión 201. Eso se le va a asistir una secretaria, aunque esté en su casa, pues ella le va a dar las informaciones y las diligencias pertinentes para hacer cualquier tipo de averiguación en caso de que sea necesario. Bueno, muchas gracias por esta información, compañero y colega César Marte. Muchas gracias, Joana. Sabemos que la defensa pública sigue trabajando pese a que está siendo azotado el país por esta pandemia. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y en otra ocasión pues los invitaré para que conversemos sobre este o cualquier otro tema. Señores, pues ya ustedes pues han podido escuchar y ver sobre la defensa pública. La defensa pública nos han dicho, como nos han dicho pues los licenciados, una institución que trabaja y da el todo por el todo, representando pues a las personas que tienen un conflicto con la ley. Es un servicio totalmente gratuito y que ustedes pueden acceder a él de diferentes formas y de diferentes vías. Los teléfonos de la defensa pública, vamos a recalcarle estos teléfonos del Distrito Nacional, son el 809-722-7350. A través de esos teléfonos usted puede entrar en contacto con la oficina de la defensa pública del Distrito Nacional. Y algo importante es que si usted entra en contacto con cualquiera de las oficinas de la defensa pública, esa persona le va a dar a usted información de cómo usted entrar en contacto con cualquier otra oficina, porque la defensa pública es un equipo. Es decir, allí usted se comunica con un defensor y ese defensor lo va a usted a poner en la vía de comunicarse con la persona que usted está requiriendo en el servicio. Esto ha sido Feliciano Comenta. Por el día de hoy hemos estado hablando del Servicio Nacional de los Defensores Públicos en la República Dominicana. Muchas gracias por su sintonía y por siempre darnos el apoyo y estar con nosotros. Ya en otra ocasión, en otro tema, entraremos en contacto en esto que es Feliciano Comenta. Gracias y feliz resto de la noche.